en las polvorientas y soleadas tierras de Canaán, donde el sol se alzaba como un disco de fuego sobre las colinas y los rebaños pastaban bajo cielos inmensos, vivía un joven llamado José. No era un joven cualquiera. Era el penúltimo de los 12 hijos de Jacob, el patriarca, pero para su padre, José era la joya de la corona, el hijo de su vejez, el vástago de su amada Raquel. Desde su nacimiento, una gracia especial parecía envolver a José. Sus ojos brillaban con una inteligencia precoz, su corazón era puro y su alma sensible a los susurros de Dios. Jacob, en su amor desmedido, le había confeccionado a José una túnica de muchos colores, una prenda que no solo destacaba su belleza, sino que también era un símbolo visible de su favoritismo. Esta túnica, vibrante y única, era un faro de orgullo para José, pero para sus hermanos mayores, un clavo ardiendo en sus corazones. La envidia, esa serpiente sigilosa, ya se deslizaba entre ellos. Pero no era solo la túnica lo que exacerbaba su resentimiento. José era un soñador y sus sueños no eran meras fantasías infantiles, eran visiones vívidas, impregnadas de un poder profético que, aunque él no comprendía completamente, lo elevaba por encima de sus hermanos. Una noche soñó que ataban gavillas en el campo. Y la gavilla de José se alzaba y las de sus hermanos la rodeaban y se inclinaban ante ella. Otro sueño, aún más audaz, le reveló que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando José, con la inocencia y el entusiasmo propios de su edad, compartió estos sueños con su familia, la reacción fue devastadora. Sus hermanos, hirviendo de celos, lo aborrecieron aún más. ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? Le escupían con desprecio. Incluso Jacob, aunque guardó las palabras en su corazón, lo reprendió, temiendo la arrogancia en tales pronósticos. Pero en lo profundo de su ser, una extraña premonición se anidaba. ¿Sería posible que este muchacho, su hijo más amado, estuviera destinado a algo grande? Un día, los hermanos de José habían llevado los rebaños de su padre a pastar lejos, en los campos de Siquem, un lugar que recordaba viejas rencillas y engaños. Jacob, preocupado por su bienestar, envió a José a ver cómo estaban y traerle noticias. José, con su túnica multicolor ondeando al viento, emprendió el viaje sin saber que se dirigía a su propia condena. Desde lejos, sus hermanos lo divisaron, y la vista de la túnica de colores reavivó la llama de su odio. Aquí viene el soñador, se burlaron con sarcasmo. La envidia, largamente fermentada, explotó en un plan perverso. Vamos a matarle y echarle en una cisterna. Diremos que una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. Rubén, el hermano mayor, aunque no exento de envidia, sintió un remordimiento. Propuso no derramar sangre, sino arrojarlo a una cisterna vacía en el desierto, con la secreta intención de rescatarlo después. Convencidos por esta aparente misericordia, los hermanos despojaron a José de su preciosa túnica. Con brutalidad lo arrojaron al pozo oscuro y seco. José, aturdido y aterrorizado, clamó por misericordia, su voz resonando en el abismo. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Mientras tanto, sus hermanos se sentaron a comer. Indiferentes a su angustia, fue entonces cuando divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de especias y bálsamo rumbo a Egipto. Judá, el cuarto hermano, viendo la oportunidad de obtener algo de ganancia de su crimen, sugirió: ¿qué provecho hay en matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vengámoslo y vendámoslo a los ismaelitas. Así nuestra mano no estará sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne. La idea resonó en los corazones endurecidos. Sacaron a José del pozo y por 20 piezas de plata lo vendieron como esclavo a los mercaderes. El joven soñador, despojado de su libertad y de su futuro, fue arrastrado hacia un destino incierto en la lejana tierra de Egipto, para ocultar su crimen. Los hermanos degollaron un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre. Regresaron a casa y presentaron la túnica a su padre, Jacob. Hemos hallado esto. Mira si es la túnica de tu hijo. Jacob, al ver la prenda desgarrada y ensangrentada, se desgarró sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días. Una mala bestia lo ha devorado, gimió. El dolor se apoderó de su corazón y ningún consuelo podía aliviar su pena. En Egipto, una tierra de pirámides y dioses extraños, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre poderoso e influyente.
La vida de José, que antes había sido de privilegio, se transformó en la de un esclavo. Pero incluso en esta degradación, la gracia de Dios no lo abandonó. La Biblia nos dice que Dios estaba con José, sus manos, antes acostumbradas a las caricias de su padre, ahora trabajaban con diligencia y excelencia en la casa de Potifar. Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que José hacía prosperaba. Había una bendición palpable en su presencia. Impresionado por la sabiduría y la habilidad del joven, Potifar lo puso a cargo de toda su casa, confiándole hasta el último detalle. La casa de Potifar floreció bajo la administración de José. Pero la belleza de José, tanto interior como exterior, no pasó desapercibida. La esposa de Potifar, una mujer lasciva y sin escrúpulos, puso sus ojos en él. Día tras día lo acosaba con sus insinuaciones, invitándolo a acostarse con ella. José, aferrado a sus principios y a su fe, se negó rotundamente. Mi señor no sabe lo que hay en casa conmigo y todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano. No hay mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La insistencia de la mujer se hizo cada vez más agresiva. Un día, aprovechando la ausencia de Potifar, lo tomó por su ropa, urgiéndole, acuéstate conmigo. Pero José, con una determinación férrea, se zafó de sus manos, dejando su túnica en las garras de la mujer, y huyó de la casa. La esposa de Potifar, humillada y furiosa por el rechazo, decidió vengarse. Gritó, haciendo creer a los criados que José había intentado forzarla, usando su propia túnica como evidencia. Cuando Potifar regresó, la mujer le contó su falsa versión, retorciendo la verdad para incriminar a José. Potifar, cegado por el engaño y el honor herido, se llenó de ira. Sin dudarlo, ordenó que José fuera arrojado a la prisión real, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del rey. Una vez más, José fue hundido en el abismo. De la casa de un amo a la oscuridad de una celda, su vida parecía ser una sucesión de desgracias inmerecidas. Pero incluso en la prisión, la presencia de Dios no lo abandonó. El carcelero, al ver la integridad y la bondad de José, le confió la supervisión de todos los presos, y todo lo que José hacía en la cárcel prosperaba. La fe de José, inquebrantable, se convirtió en su faro en la oscuridad. En la prisión, José compartió celda con dos funcionarios del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, quienes habían caído en desgracia con el rey. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes. José, con su don innato para la interpretación, percibió su angustia. ¿Por qué tenéis hoy tan mala cara?, les preguntó. Ellos le contaron sus sueños. El copero soñó que una vid tenía 3 sarmientos, brotaba, florecía y sus uvas maduraban. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y le daba la copa en su mano. José le interpretó el sueño: en 3 días el faraón te levantará y te restituirá a tu puesto y darás la copa en la mano del faraón como solías hacerlo. Pero le hizo una súplica: acuérdate de mí cuando te vaya bien y te ruego que uses de misericordia conmigo y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Luego el panadero le contó su sueño. Llevaba sobre su cabeza 3 canastillos de pan blanco, y en el canastillo de más arriba había de toda clase de viandas para faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre su cabeza. La interpretación de José fue sombría: en 3 días el faraón te quitará la cabeza y te colgará en un madero y las aves comerán tu carne. 3 días después se celebró el cumpleaños del faraón. El copero fue restituido a su cargo, tal como José había predicho, pero el panadero fue ahorcado. José había demostrado la veracidad de su don. Sin embargo, el copero, en su alegría y alivio, olvidó por completo a José. 2 años pasaron y José permaneció en la prisión, su esperanza languideciendo en el olvido. La soledad y la incertidumbre debieron ser compañeras constantes. Pero su fe en Dios, aunque probada, no se extinguió. Él sabía que su historia no había terminado. Finalmente, llegó el momento predestinado. El faraón, el gobernante de la poderosa nación de Egipto, tuvo 2 sueños perturbadores que lo dejaron profundamente inquieto. En el primer sueño, 7 vacas hermosas y gordas salían del río Nilo y pasían en el prado. Después, 7 vacas feas y flacas salían del río y devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. En el segundo sueño,
7 espigas llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Luego, 7 espigas menudas y marchitas, quemadas por el viento del este, brotaban y devoraban a las 7 espigas llenas y hermosas. El faraón, desesperado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Fue entonces cuando el copero mayor, presa de un repentino recuerdo, exclamó: «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos puso en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, a mí y al panadero mayor. Tuvimos un sueño la misma noche él y yo, y cada uno soñó según la interpretación de su propio sueño. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y aconteció como él nos interpretó, yo fui restituido a mi puesto, y él fue ahorcado». Inmediatamente el faraón mandó sacar a José de la prisión. Lo afeitaron, lo vistieron con ropas nuevas y lo llevaron ante el faraón. «He tenido un sueño», le dijo el faraón, «y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José, con humildad y sabiduría, respondió: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». El faraón le contó sus sueños. José, guiado por la sabiduría divina, interpretó: «El sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. Y las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, y las 7 espigas menudas y marchitas, son 7 años de hambre. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa de la escasez que seguirá, la cual será muy grande». José no solo interpretó, sino que también ofreció una solución práctica. «Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y así no perecerá el país de hambre». En un instante, la vida de José dio un giro de 180 grados. De esclavo y prisionero, ascendió al segundo puesto más poderoso de Egipto, solo por debajo del faraón mismo. El faraón le quitó su anillo de sello y se lo puso a José, lo vistió con ropas de lino fino. Le puso un collar de oro en el cuello y lo hizo montar en el segundo carro del faraón. Delante de él se gritaba: «Doblad la rodilla». El faraón le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y José comenzó a recorrer la tierra de Egipto, preparándose para la inminente crisis. Tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón y su nombre, de soñador, se transformó en Safnat Panea, que significa revelador de secretos o el que Dios sustenta. Los 7 años de abundancia llegaron tal como José había predicho. La tierra de Egipto produjo cosechas tan vastas que José dejó de llevar la cuenta. Con una visión y una organización prodigiosas, José estableció silos masivos en cada ciudad y recogió el trigo, almacenándolo en cantidades inmensas como la arena del mar. No era solo acopio, era una administración meticulosa, una planificación estratégica que salvaría a toda una nación. Durante estos años de prosperidad, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primogénito lo llamó Manasés, que significa «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre», un testimonio de cómo la mano de Dios había borrado el dolor de su pasado. Al segundo lo llamó Efraín, que significa «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción», un reconocimiento de que, incluso en la tierra de su esclavitud y sufrimiento,
Dios lo había bendecido abundantemente. Con la sabiduría que solo Dios podía otorgar, José guió a Egipto en la acumulación de vastas reservas, transformando la abundancia en seguridad para el futuro. Sus decisiones, antes motivo de burla por sus hermanos, ahora eran la salvación de una nación entera. Tal como José había predicho, después de los 7 años de abundancia, los 7 años de hambruna se extendieron por toda la tierra. El Nilo, fuente de vida de Egipto, se secó. Los campos se agrietaron, los árboles murieron y el hambre se cernió sobre las naciones. Pero en Egipto, gracias a la previsión de José, había pan. Cuando el hambre se hizo insoportable en Canaán, Jacob escuchó que en Egipto había trigo. Envió a 10 de sus hijos a comprar alimentos, dejando al menor, Benjamín, consigo, por temor a que le sucediera algún mal, recordando la pérdida de José. Los hermanos de José llegaron a Egipto y fueron directamente a presentarse ante el gobernador de la tierra, que era José. No lo reconocieron. José, sin embargo, los reconoció al instante. Los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo ahora se postraban ante él, cumpliendo los sueños que él había tenido de niño. La emoción debió ser un torbellino en su interior, pero mantuvo la compostura. Les habló con dureza, acusándolos de ser espías para probar sus corazones y ver si había arrepentimiento. Ellos, sin saber que hablaban con su hermano, suplicaron: «No, Señor nuestro. Tus siervos hemos venido a comprar alimentos. Todos somos hijos de un mismo varón, somos hombres de bien, tus siervos no somos espías». José insistió en que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar su veracidad. Los retuvo por 3 días y luego los liberó, excepto a Simeón, a quien retuvo como rehén. Les devolvió el dinero en sus sacos de grano, una prueba de su gracia, aunque ellos no lo entendieron. Al regresar a Canaán y contarle a Jacob lo sucedido, el anciano patriarca se sumió en una profunda aflicción. Había perdido a José, ahora a Simeón, y le pedían que enviara a Benjamín. «Me habéis despojado de mis hijos. José no vive, Simeón tampoco, y a Benjamín os lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Pero el hambre arreciaba, y no les quedó otra opción que regresar a Egipto. Con el corazón apesadumbrado, Jacob permitió que Benjamín fuera con sus hermanos, no sin antes encargarle regalos y el doble de dinero. Al llegar a Egipto, fueron llevados a la casa de José, lo que los llenó de temor. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se conmovió. Apenas pudo contener las lágrimas. Los invitó a comer y Benjamín recibió 5 veces más ración que sus hermanos. Una sutil señal del favoritismo que antaño había dividido a la familia. Para una prueba final, José ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de los hermanos con trigo y que pusiera su copa de plata, su copa personal, en el saco de Benjamín. Al día siguiente, cuando los hermanos emprendían su camino de regreso, José envió a su mayordomo tras ellos. «¿Por qué habéis pagado mal por bien?», les dijo el mayordomo. «Esta es la copa de mi señor, por la cual él adivina y por la cual bebe. Habéis hecho mal». Los hermanos, con su conciencia limpia, exclamaron: «¿Cómo es que nuestro Señor dice tales cosas? Lejos sea de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata o oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada, que muera. Y nosotros también seremos siervos de nuestro Señor». El mayordomo registró los sacos, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y, para su horror, la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Los hermanos rasgaron sus vestiduras, y con el corazón destrozado regresaron a la ciudad. Judá, el mismo que había propuesto vender a José, se acercó a José con una súplica desgarradora. Le contó a José la historia de su padre, su amor por Benjamín y el dolor que les causaría la pérdida de su último hijo de Raquel. Se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, una muestra de un cambio profundo en su corazón. La redención de Judá era evidente, un eco de la traición que había marcado el inicio de esta epopeya. Al escuchar las palabras de Judá, la emoción de José no pudo ser contenida por más tiempo. No pudo soportar más la tensión. Mandó a todos que salieran de su presencia y allí, a solas con sus hermanos, levantó su voz y lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron. «Yo soy José», exclamó, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos, petrificados por el miedo y la incredulidad, no pudieron responder. La revelación fue abrumadora.
¿Este poderoso gobernador de Egipto era su hermano, al que habían vendido? Acercaos ahora a mí, les dijo José, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni estén tristes de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya han sido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá labranza ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para que preservaseis. El perdón de José, puro y sin reservas, fue un bálsamo para sus almas. Abrazó a Benjamín y ambos lloraron. Luego abrazó a todos sus hermanos, llorando sobre ellos, y después de esto, sus hermanos hablaron con él, sus corazones al fin libres del peso de la culpa. Al enterarse de que los hermanos de José habían llegado, el faraón se alegró y les envió un mensaje para su padre, Jacob, invitándolo a mudarse a Egipto. José les aseguró que vivirían en la fértil tierra de Gosén, cerca de él, y que los sustentaría durante los 5 años restantes de hambruna. Los hermanos regresaron a Canaán con carros, provisiones y vestiduras enviadas por José. Al principio, Jacob no creyó la noticia de que su hijo estaba vivo, pero al ver las pruebas, su espíritu revivió y exclamó, mi hijo José vive todavía, iré y le veré antes que muera. La familia de Jacob, 70 personas en total, migró a Gosén. El reencuentro entre Jacob y José fue muy emotivo. Lleno de lágrimas y abrazos, Jacob expresó su satisfacción diciendo, ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro, que aún vives. José estableció a su familia en Gosén, donde prosperaron y se multiplicaron, cumpliendo así la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de convertir a su descendencia en una gran nación. José vivió hasta los 110 años, antes de morir. Hizo jurar a sus hermanos que llevarían sus huesos consigo cuando Dios los sacara de Egipto para regresar a la tierra prometida. La vida de José nos enseña que Dios tiene un plan maestro incluso en medio del caos, que la fe y la integridad son recompensadas y que el perdón es una fuerza poderosa que libera y sana, transformando el mal en bien. Oremos, Dios de amor y soberanía, hoy te damos gracias por la inspiradora historia de José, un testimonio vivo de tu infinita sabiduría y fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de su vida nos enseñas que tus planes son perfectos, incluso cuando nuestros caminos son oscuros y llenos de dolor. Nos vemos en el próximo video. De corazón, que Dios y la Virgen María los protejan.